Amén, gloria a Dios. Comenzamos entonces con nuestro estudio del día de hoy. Comenzamos hoy a estudiar dentro de las sectas lo que se llama los santos de los últimos días, o comúnmente llamados mormones. Así que vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres un Dios de amor. Señor, día a día podemos ver que tus misericordias, como dice tu palabra, son nuevas cada mañana. Gracias por las promesas que recibimos, gracias por la fuerza que tú nos das para seguir. Señor, y en esta hora, como dice tu palabra, Señor, nos humillamos bajo tu poderosa mano. Señor, ponemos nuestro corazón delante de ti para que tu palabra llegue, Señor, a nuestros corazones y haga la obra por la cual ha salido. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy no tenemos la presentación, pero si Dios quiere, para la semana que viene la vamos a traer y vamos a repasar un poquito lo que vamos a ver hoy. Entonces, el tema que vamos a hablar es ¿qué es lo que creen? ¿Qué es lo que sucede dentro de la organización llamada los santos de los últimos días? En esta iglesia, por decir así, hay tres organizaciones principales. ¿Cuáles son? Primero, y es la más grande, con la que se empezó, es la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y uno cuando escucha ese nombre, ¿verdad? Como que en cierta manera decimos, ok, todos somos la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Pero vamos a ver que lamentablemente en esta organización hay tantas cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Hermano, cuando yo preparaba el estudio, incluso esta fue una clase que dimos en el college, esto que estamos viendo nosotros, una de las clases para los títulos que en diferentes niveles tenían que tomar, era obligatoria saber o conocer lo que cree cada secta, cada grupo que se dice cristiano, pero que en realidad no es cristiano. Cuando uno estudia todo esto, se queda asombrado de cómo el enemigo ha desviado y ha torcido la mente del ser humano para creer y hacer y practicar las cosas que se practican en cada una de estas cosas, como ya hemos visto, ¿verdad?, en otros de los estudios. Entonces, esta organización tiene tres sedes principales. La que nombré recién, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con sede en Utah, ¿verdad? Todos sabemos que Utah es la sede de los mormones. Segundo está la Iglesia reorganizada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta está en Missouri, en Independence. Esta parte de la iglesia se dividió de la que dijimos recién al mando de uno de los hijos o descendientes de Smith, de Joseph Smith. No practican las mismas cosas, han dejado aparte muchas cosas, por ejemplo, ¿cómo se dice? No son polígamos, son, ¿cómo se diría en español? O sea, no practican la poligamia, en verdad tienen esposas. Exactamente, una esposa. Ahora, pero de todas maneras siguen teniendo ciertas creencias que no van de acuerdo con lo que es realmente la palabra de Dios. Y la tercera es la Iglesia de Cristo, lote del templo. Esta última está en Illinois, pero lamentablemente esta parte de la Iglesia de los Mormones cree que por revelación Dios o Cristo cuando venga no va a venir
a Sión, como dice la palabra, que va a bajar en el monte de Sión, sino que va a ir a Illinois, a uno de los montes que está allí donde tienen la sede de la iglesia. O sea, ya empezamos con problemas, ¿verdad? Ya empezamos a ver que hay cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. Sabemos que la revelación de Cristo está toda acá. Ya no hay cosas nuevas que ser reveladas. Sí, el Espíritu Santo nos ilumina y nos da entendimiento de lo que dice la palabra, pero no hay revelaciones, porque la revelación ya está completa acá. Amén. ¿Cuándo se fundó? Se fundó en el año 1830. Su fundador, como dijimos recién, era Joseph Smith, o en español, José Smith. ¿Qué es la autoridad para ellos? ¿En qué se basa? ¿Qué es lo que gobierna sus creencias y qué es lo que gobierna su vida? El libro del Mormón es la principal. Doctrinas y convenios, otro libro que el mismo José Smith escribió con la ayuda de otras personas. Otra obra que se llama La Perla de Gran Precio, también escrita por él. La Biblia, pero hasta cierto punto, hasta donde ellos consideren que es verdad. Aceptan ciertas cosas de la Biblia, pero ciertas no. Y aparte, tienen las revelaciones dadas a los oráculos vivos. ¿Qué son los oráculos vivos? Los vamos a ver más adelante, pero son personas que están dando ciertas profecías a la gente como si fueran divinidades. Ellos están como el presidente, ¿verdad? En ese entonces era José Smith, ahora hay otros, pero son personas que supuestamente reciben revelación de Dios y eso es lo que dan a la gente que lo sigue, ¿verdad? ¿Cuál es la teología? ¿Qué es lo que ellos creen? Lamentablemente, la teología de ellos es politeísta. ¿Quién sabe lo que es politeísta? Tienen varios dioses. Que creen en muchos dioses. Y lamentablemente nos vamos a dar cuenta que ellos piensan que los seres humanos, en realidad ellos llegan a ser dioses también. Ellos creen que los humanos son hijos de dioses y los fieles llegarán a ser dioses. Adán es el Dios de este mundo y la atracción especial que tiene esta creencia o esta organización es la cooperación y la ayuda mutua. Si nosotros vemos cómo se maneja, los miembros de esta iglesia se destacan por su sinceridad. Si usted lo ve, son creyentes devotos. Tienen una entrega total. Se les pide que haga esto y lo hacen. Se abstienen de vicios. Y hermanas, en cierta manera, muchas veces tenemos que decir que gente o personas que van detrás de una mentira, lamentablemente son más sinceros y cumplen más las ordenanzas de lo que creen que nosotros los cristianos. Estas personas que están lamentablemente en esta mentira, porque ellos piensan que es la única iglesia que se va a salvar, es la única iglesia que va a ir al cielo. Se abstienen de vicios, cooperan en las labores de la iglesia y en tiempos de necesidad ayudan. Se ayudan los unos a los otros. Ha crecido en su obra misionera. Ellos tienen misioneros por todo el mundo y uno los ve muchas veces, ¿verdad?
cómo van puerta por puerta, golpeando, generalmente son generalmente jóvenes. Eso es un entrenamiento que ellos tienen que tener por cierta cantidad de años. Y lamentablemente trabajan, se preocupan por hacer cosas que se les manda hacer, y lo más triste es que ellos no se dan cuenta que van detrás de una mentira. ¿Qué es el Libro del Mormón? El Libro del Mormón es una revelación que recibió José Smith en el año 1823. Un joven de 16, 18 años supuestamente recibe o lo visita un ángel llamado Moroni, que mire lo que le dijo este ángel Moroni, que él había vivido en esa zona. José Smith era de Nueva York. Este ángel le dice que él había vivido en esa zona por más de 1400 años. Ya tenemos ahí otra falla, porque la palabra de Dios nos dice que los ángeles son seres celestiales. Hay dos tipos de ángeles: los ángeles que siguen a Dios y los ángeles que siguen a Satanás. Los ángeles que siguen a Dios están en la presencia de Dios, y eso lo contamos a través de toda la Biblia. Ahora, los ángeles que han seguido a Satanás, por lo que dice la palabra de Dios en los evangelios y las mismas enseñanzas del Señor Jesús, son esos ángeles que siguieron a Satanás, los que andan en la tierra. ¿Se acuerdan? Una de la palabra dice, y andan buscando a ver dónde meterse. ¿Se acuerdan los espíritus que había en el Gadareno? ¿Qué hicieron? Pidieron de ir a los cerros, ¿verdad? Los únicos seres celestiales, porque son seres celestiales, son creación de Dios, ¿verdad? Tanto los ángeles de Dios como los que ahora siguieron a Satanás, viven en lugares desiertos, porque la palabra de Dios nos dice. Viven tratando de ver a qué persona pueden influir, a qué persona pueden afectar. La palabra de Dios no nos muestra que los ángeles del Señor viven en la tierra. Sí son mandados, son comisionados por Dios, dice que son agentes para servirnos a nosotros, pero su morada no es la tierra. Supuestamente este ángel Moroni había vivido en ese lugar más de 1400 años y ahora se le aparecía a José Smith para darle la revelación, una revelación nueva, una revelación donde se le daba un evangelio nuevo. Ahí ya tenemos otro problema. ¿Qué dice? Creo que está en Gálatas. Gálatas 1, me parece. Gálatas 1, versículo 8, y dice, este es el apóstol Pablo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, sea maldito. Ya ahí encontramos, ya desde el principio, por lo menos 4 errores bíblicos, 4 errores que la palabra nos enseña que estas personas creen. Y todavía no empezó realmente la historia en sí, el centro de la historia. Ahora entra como que dirían, ¿verdad?, lo más emocionante. Esto que le trajo este ángel Moroni, supuestamente, era la revelación
que había sido dada a su padre, al padre de Moroni, que se llamaba Mormón. Mormón era el padre de Moroni, supuestamente son ángeles, ¿verdad? Como dice acá, era un ángel, ángel Moroni, o sea que los ángeles se reprodujeron. Donde aparece la madre de Moroni. Entonces tiene que haber habido una mujer para reproducirse, ¿verdad? Y tener a este hijo, a ese tal Moroni. O sea, ya hay otra cosa en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el mismo Señor lo dijo, que en el cielo o los seres celestiales no se casan ni se dan en casamiento. En realidad no tienen un sexo como ser o femenino o masculino. Son seres celestiales. Y ahí encontramos otra desviación de la palabra, de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué le dio Moroni? Moroni había enterrado unas placas de oro que le había dado su padre Mormón, donde contaba la historia del pueblo de Mormón. O sea, ya se extiende un poco esta historia y supuestamente Mormón había sido integrante de un pueblo que vivía en la tierra, pero seres celestiales. Se da cuenta que es más difícil entender todo esto que realmente captar la verdad de la palabra de Dios. Ahora, la historia del pueblo de Mormón fue escrita en planchas de oro, en un idioma llamado, que el nombre que le dio Smith es egipcio reformado. Ya ahí hay otra cosa que va en contra, porque sabemos que el pueblo de Dios, el idioma del pueblo de Dios es hebreo, no es egipcio. Ya tenemos otra cosa en contra, ¿verdad? Ahora, aparte de las planchas de oro escritas, Moroni le entregó dos piedras como cristales o piedras milagrosas con aspecto de lentes, que se llamaron, o que le pusieron nombre, Urim y Tumim. Si ustedes leen el Antiguo Testamento en el libro de Números, Levítico, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento donde Dios establece las leyes, cuando da cómo hacer el mobiliario, no del templo, sino de lo que estaba en el desierto, ¿cómo era? El tabernáculo. O sea, cuando Dios mandó que hicieran el tabernáculo, le dijo a los sacerdotes o les entregó, mejor dicho, no les entregó él directamente, pero les proveyó con dos piedras. Piensan que eran dos piedras, porque en realidad nadie sabe lo que eran, el Urim y el Tumim, donde podían saber la voluntad de Dios en cuanto a lo que se refería al pueblo de Israel. Nadie podía ir y decir al sacerdote, ok, yo quiero que le preguntes a Dios y que te conteste por medio del Urim y Tumim si yo tengo que casarme con fulanita de tal. No, eran problemas referentes al pueblo, en sí al pueblo de Israel. No, a lo mejor si tenían que ir a pelear contra otros, no era para uso personal, ¿verdad? Exactamente, iba a decir adivinación, pero no era doméstico. Exactamente, no era para eso. Pero fíjese que este varón, José Smith, dice que este ángel Moroni le da dos lentes o dos piedras milagrosas con aspecto de lentes, con las que podía leer lo que estaba en esas tablas de oro. Imagínense que para escribir la historia de un pueblo se necesita escribir bastante. Para escribir en planchas de oro, o tienen que haber sido miles de planchas de oro, o tiene que haber sido una escritura tan minúscula que se necesitaba realmente una lupa bien grandota para
poder leerlas. Pero acá, a medida que vayamos viendo, nos vamos a dar cuenta cómo el hombre, guiado por Satanás, puede distorsionar la palabra de Dios y distorsionar la verdad de Dios de la manera que lo hace esta gente. Con ellas, con esas piedras milagrosas, Smith podía leer y entender lo que decía esas tablas. Smith, sentado en un lugar con una cortina de por medio, leyendo las tablas, se las dicta a otra persona y ahí es como escriben el libro del Mormón. Por eso se llama Mormón. Ahora, yo hice una investigación un poquito más profunda en cuanto al nombre Mormón. Y el nombre Mormón viene también de por decir así, un demonio. Dicen que es una leyenda, ¿verdad? Que es un demonio como con forma de mujer que se robaba a los niños y que los mordía. Pero el nombre era Morón, o Mormo era. Mormo es el nombre de ese demonio, de ese espíritu. Vemos que realmente no tiene conexión con lo que es la palabra de Dios. Como leímos en Gálatas recién, Dios nunca mandó un ángel para dar el evangelio. Jamás. Siempre usó personas, apóstoles, profetas que dieran un mensaje. ¿Cómo? A su hijo. A su hijo, ¿verdad? Llegado el tiempo, el cumplimiento del tiempo, mandó a su hijo. Antes de eso usó personas. Nunca usó un ángel para predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque los ángeles no saben del pecado. Los ángeles no tienen contacto, a no ser por los que siguieron a Satanás, pero que tampoco tienen la oportunidad ahora de escuchar el evangelio y aceptarlo. Dios ya los, como quien dice, descalificó, no tienen esa oportunidad. Los únicos seres que tienen la oportunidad de escuchar el evangelio de Dios y creer y arrepentirse y ser salvos somos nosotros, los seres humanos. ¿Dios podría haber mandado a los ángeles? Sí, podría haberlo hecho, porque Dios es Dios y puede hacer lo que quiere. Pero un ángel no sabría de la empatía de un pecado. ¿Por qué nosotros damos nuestro testimonio cuando evangelizamos? Porque sabemos cómo se sufre en las áreas en que el pecado muchas veces ha reinado en nuestras vidas. Cuando alguien viene y le dice, yo tengo problemas de droga, o tengo problemas de alcoholismo, o tengo problemas de mentira, o tengo problemas de lo que sea, uno se relaciona con esa persona y le puede decir, la solución es esta. Un ángel no podría hacerlo, porque no tienen pecado. Y como dije recién, los que los que tienen el pecado, ya no tienen oportunidad de arrepentirse, ya están condenados. La palabra de Dios dice que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. Amén. El libro del Mormón, como dijimos, es la máxima autoridad de fe y de conducta para la iglesia que este señor José Smith fundó por los 1830. La iglesia dice que el libro del Mormón es tan palabra de Dios como la Biblia. Afirma ser, como dije recién, la historia de los pobladores de un hemisferio occidental. Dicen que el jardín del Edén, donde Dios puso a Adán, estaba en Norteamérica, en lo que ahora es el estado de Missouri, y que después del diluvio el arca se reposó en los montes de Arabia y aquellas tierras fueron pobladas por los descendientes de Noé. Cuentan que Jesucristo, después de su resurrección, visitó este hemisferio,
les enseñó el Evangelio a sus habitantes y fundó una iglesia. Mormón, que fue el padre de Moroni, describe luchas entre los hombres piadosos y los hombres que eran pecadores, y antes del exterminio de los últimos miembros de su pueblo, Mormón esculpió la historia en las tablas de oro y su hijo Moroni las enterró para beneficio de las generaciones futuras. Y dice que esto pasó en el año 420 después de Cristo. Qué lástima, ¿verdad? Porque nosotros tenemos no solo la palabra de Dios, sino tenemos libros históricos que hablan, que verifican la palabra del Señor. Gobernadores, reyes. La palabra de Dios habla y es verdad. Aparte, con toda la arqueología que ahora, los trabajos arqueológicos que han hecho, cómo se siguen descubriendo cosas que estaban en la Biblia, que nadie sabía que estaban, que muchos refutaban, pero que ahora han sido desenterradas y muestran que la palabra de Dios sigue siendo verdad. En muchas de las cosas que la gente no cree como creemos nosotros de corazón, la arqueología lo está sacando afuera. Amén. Y qué lindo que es el Señor, ¿verdad? Que podemos decir cómo el Señor les tapa la boca a todos aquellos que quieren, que buscan a ver si pueden encontrar algo negativo, algo que no concuerde, que la Biblia diga una cosa pero que sea otra. El Señor día a día confirma su palabra, aún con los mismos métodos que inventa el hombre, con la ciencia. ¿Amén? Ahora, el contenido de este libro del Mormón, personas han hecho estudios, dice que parece haber sido tomado en gran parte de un manuscrito que nunca fue publicado, de una novela escrita por un tal Salomón Spalding. Este Salomón Spalding una vez escribió el manuscrito de una historia, un libro, y nunca la publicó. Pero aparentemente ese manuscrito llegó a manos de amigos de José Smith, y aparentemente la mayoría de lo que está escrito en ese libro es parte de lo que dice esta obra, una novela no publicada de este Salomón Spalding. Después de la muerte de este, el manuscrito cayó en manos de un amigo de José Smith. Ahora bien, el libro del Mormón contiene 10.000 citas que hallan en la palabra precisa de la versión King James. Vio que en inglés hay una versión que dice King James. Esa versión, de esa versión se han encontrado que el libro del Mormón contiene muchas palabras que dicen la Biblia. Ahora, ¿cómo puede pasar que este tal Mormón escribe en el 420 antes de Cristo esas tablas, y cuando se traduce la palabra de Dios traducen las mismas palabras? Si yo no conozco, a no ser que sea realmente como vemos que Dios mandó su espíritu, ¿verdad?, a los profetas y a los apóstoles para que escribieran la Biblia. Pero tanta casualidad puede haber que esos escritos, que esos manuscritos contengan palabras exactas de la Biblia, aun cuando no estaba hecho en ese entonces mucho del canon de la palabra de Dios. Vemos vez tras vez que hay mucha irregularidad en todo lo que estas personas creen. El libro del Mormón pone palabras
que la Biblia atribuye solo a Jesús a personajes de ese libro. Hay personajes del libro del Mormón que supuestamente dicen lo mismo que dijo Jesús. Supóngase que Jesús, por ejemplo, en Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, esas palabras, según el libro del Mormón, las dijo otra persona. La pregunta que mucha gente se hace: ¿por qué José Smith nunca le enseñó o nunca le mostró las tablas escritas a nadie? Como hizo Dios con su palabra. Acuérdese lo que dice Pablo en 2 de Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios para redarguir, para enseñar, para corregir, pero Dios la hizo pública y la mostró. Si usted va a diferentes museos, usted va a encontrar manuscritos de los libros no solo del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento. Manuscritos originales, y están a la vista, todo el mundo lo puede ver. Gente que cree en Dios y gente que no cree en Dios los puede ver. ¿Por qué José Smith nunca mostró esas tablas? ¿Será porque realmente nunca existieron? Es una pregunta, ¿verdad?, legítima que tenemos que hacer. Amén. Nos quedan 5 minutitos. Vamos a ver otra cosa que existe en el libro del Mormón. Son muchas faltas gramáticas en la gramática del libro y los errores en el significado de ciertas palabras. En el libro del Mormón le dan apariencia de ser una obra de hombre y no inspirada por Dios. Eso es otra cosa, ¿verdad?, que nosotros vemos. Muchos dicen: no, la Biblia se contradice. La Biblia no se contradice. La Biblia no se contradice. Lo que pasa es que muchas veces la gente busca ciertas cosas para poner en menos la palabra de Dios, para negar su eficacia, para negar su legitimidad. Pero la palabra de Dios, como dice Hebreos, es viva y eficaz. Es una palabra que penetra, que corta, que traspasa nuestra mente, nuestro corazón, que nos llega tanto, nos corta tanto, que tenemos que llegar al punto de decir: Señor, soy pecador. Señor, yo soy el que estoy mal. Porque muchas veces le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué permitiste aquello? Señor, y Señor, y Señor. Y el Señor dice: ¿por qué lo hiciste? El Señor nos confronta a nosotros con nuestros pecados. Y eso es lo que a la gente no le gusta. A la gente le gusta escuchar que todo está bien, que Dios es amor y que Dios te va a perdonar y que todo va a estar bien. Si a vos te gusta hacer esto, hacelo. Total, no le haces mal a nadie. Y eso es un concepto fuera de la realidad. La palabra de Dios no dice eso. La palabra dice que tenemos que vivir de acuerdo a lo que Él dijo que tenemos que vivir. Y no basado en mentiras. Lamentablemente, en el libro del Mormón no se encuentra una perfección, no se encuentra una verdad congruente que uno diga: ok, empezó bien, sigue bien en la mitad y sigue bien hasta el final, como es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un mensaje redentor, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Dónde comienza? En el jardín de Edén. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor o Dios ya les dio la primer promesa de redención. En el Génesis 3:15 dice:
yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa eso? El Señor te va a aplastar la cabeza, Satanás. Y de ahí es todo un mensaje, la palabra de Dios es todo un mensaje de redención, pero es todo un mensaje de que el único que puede redimir es Cristo. No hay otro. No hay no hay obra humana, no hay cosa que podamos hacer nosotros para salvarnos. Es solo la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá, vamos a seguir la semana que viene, vamos a orar antes de despedirnos y continuamos la semana que viene. Amén. Señor, te damos gracias una vez más por esta preciosa palabra, Señor, donde vemos que tú eres el único Dios verdadero. Señor, que no hay otro Dios fuera de ti. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso, Señor. Gracias porque nos has amado con amor eterno y te has revelado a nosotros por medio, Señor, de ese gran amor que demostraste en la cruz del Calvario. Bendícenos, Señor, danos entendimiento y sabiduría y que todo lo que llega a nuestro corazón podamos, Señor, filtrarlo por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.